Buenos días y bienvenidos a todos. La carta a los Filipenses es un libro especial en el Nuevo Testamento que nos habla de gozo, humildad y unidad. El domingo pasado discutimos el primer capítulo de esta carta. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud como cristianos, modelada en el ejemplo perfecto de Cristo. Este capítulo nos enseña que la verdadera unidad en la iglesia comienza con nuestra humildad, nuestra obediencia y nuestro servicio. Y he incluido el capítulo completo en tus hojas esta mañana. Esta mañana vamos a discutir 3 enseñanzas del capítulo 2 de Filipenses. La unidad a través de la humildad, el ejemplo supremo de Cristo y cómo vivir como luces en el mundo. Pablo comienza este capítulo con un llamado a la unidad y la humildad en versículos 1 y 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La unidad no es un concepto superficial. Es el resultado de un corazón humilde que prioriza las necesidades de los demás sobre las propias. Pablo nos exhorta en versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La unidad requiere que valoremos y respetemos a nuestros hermanos en la fe. Según Romanos capítulo 12, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraterno, respetándose y honrándose mutuamente. La humildad es esencial para preservar la unidad. Sin ella, la iglesia se fractura y pierde su testimonio ante el mundo. Leemos en Efesios 4, versículos 2 y 3, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta unidad? Primero, debemos valorar nuestra diversidad. Recuerda que cada miembro tiene dones y talentos únicos. 1 Corintios 12, versículos 4 a 6, nos dicen, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Segundo, debemos servir desinteresadamente. La humildad se demuestra en nuestras acciones. Según Gálatas 5, versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y tercero, debemos orar unos por otros. Nuestras oraciones fortalecen nuestras relaciones espirituales. Leemos en Efesios 6, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes.
El apóstol Pablo nos presenta a Cristo como el modelo perfecto de humildad y obediencia. En los versículos 5 a 11, como Alejandro leyó, encontramos uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento, conocido como el himno de Cristo, porque los eruditos coinciden en su mayoría en que este era un himno real cantado en las primeras iglesias. Voy a leer versículo 8 otra vez. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué lecciones podemos aprender del ejemplo perfecto de Cristo? Les presento 3 esta mañana. Primero, humildad. Jesús, siendo Dios, no buscó privilegios, sino que se despojó de su gloria para servirnos. En Juan capítulo 13, versículos 12 a 15, Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio, diciendo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Segundo, obediencia. Su vida estuvo marcada por una total sumisión a la voluntad del Padre, incluso cuando ello implicó sufrimiento. Hebreos 5, versículo 8, nos dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. La obediencia de Cristo fue perfecta y completa. Tercero, exaltación. Debido a su humildad y obediencia, Dios lo exaltó. Leemos en Filipenses 2, versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Si Cristo, siendo Dios, se humilló y se sirvió, ¿cuánto más debemos nosotros adoptar esa actitud? Debemos imitar a Cristo. Nuestro llamado es a seguir su ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. 1 Pedro 2, versículo 21, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Debemos renunciar al orgullo. El orgullo es el enemigo de la humildad. Debemos pedir a Dios que nos dé un corazón humilde. Y debemos obedecer a Dios. Aunque la obediencia implique sacrificio, confiamos en que su voluntad es perfecta. Leemos en Romanos 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Pablo continúa exhortando a los filipenses a vivir de una manera que refleje su fe. En versículos 14 a 16 en Filipenses 2. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Como cristianos somos llamados a ser diferentes al mundo. Recuerden la primera parte de Romanos 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestra vida debe brillar con el carácter de Cristo, llevando esperanza y verdad a quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y en versículo 16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Leemos en 1 Pedro 2, versículo 9, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podemos ser luces en el mundo? Debemos mantener un testimonio intachable. Evitemos toda forma de pecado y vivamos con integridad. Según 1 Tesalonicenses 5, versículo 22, eviten toda clase de mal. Debemos demostrar el amor de Cristo. Nuestras acciones deben reflejar su compasión y gracia. Gálatas 6, versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Y debemos compartir el Evangelio. La palabra de vida debe ser proclamada con valentía. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1, versículo 16. El capítulo 2 de Filipenses nos presenta un llamado desafiante, pero glorioso. Cultivar la unidad a través de la humildad. Imitar el ejemplo supremo de Cristo en su servicio y obediencia. Y vivir como luces en un mundo oscuro, reflejando el carácter de Dios. Pablo nos recuerda que no estamos solos en este llamado. Es Dios quien nos capacita. Pablo escribe en Filipenses 2, versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es mi esperanza que el mensaje de esta mañana nos inspire a vivir con un corazón humilde, una vida de obediencia y un testimonio brillante para la gloria de nuestro Señor. Pero esta mañana, si tienes preocupaciones sobre tu propio bautismo o tu propia salvación, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.